¿Qué tal, alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues en esta cuarta sesión sobre nuestra materia de diseño curricular vamos a comentar algunos aspectos interesantes como la fundamentación de la carrera al momento de desarrollar nuestro diseño curricular. También vamos a hablar de lo que es el perfil profesional con unas concepciones interesantes sobre profesión, profesionista y disciplina, cosas muy importantes a la hora de desarrollar un diseño curricular. Vamos a revisar brevemente cuáles son las características de un perfil profesional, en el entendido que es algo muy importante y un insumo determinante para la creación de un currículum. También vamos a revisar la evaluación continua de estos perfiles, cómo se van modernizando. Haremos algunos ejemplos y les dejé en el documento adjunto una metodología muy simple y muy fácil de seguir a la hora de desarrollar un modelo curricular. Pero antes de entrar formalmente en materia de nuestro texto, quiero agradecerles el favor de sus trabajos que han mejorado sensiblemente en relación a la entrega anterior. Esta vez creo que ustedes entendieron perfecto el mensaje de la primera sesión, en la que tuvieron que desarrollar un trabajo escrito, su reporte de lectura, y esta vez creo que estamos en mucho mejores condiciones. Se aprecia totalmente eh, su dedicación, su trabajo, y estoy seguro que lo iremos mejorando todavía más con el tiempo. A quienes todavía tuvieron algunas deficiencias se van reflejadas en su calificación. Sin embargo, como sucedió con algunos de sus compañeros que solicitaron alguna corrección o alguna revisión, yo siempre estoy dispuesto a platicar con ustedes y hacer lo que tengamos que hacer, siempre en beneficio de su formación profesional, cosa que les agradezco y les reconozco de manera muy importante. Bueno, pues vamos a empezar con la materia de nuestra sesión, que es la fundamentación de la carrera. Recordarán que al inicio de nuestro curso les desarrollé algunas analogías para poder identificar lo que significa el diseño curricular. Bueno, pues esta es una parte muy importante. Imaginémonos que nosotros, diseñadores curriculares, somos arquitectos de una casa y tomaremos dos ejemplos, o costureros, diseñadores de moda, o arquitectos, y ahorita vamos uno por uno. La fundamentación de la carrera es al diseño curricular, lo que para el arquitecto la necesidad de resolver. Es decir, ningún arquitecto, creo que no hay ninguno en este grupo, ningún arquitecto desarrollaría locales comerciales para satisfacer una necesidad de casa-habitación. Es decir, recordarán las 4 preguntas básicas del diseño curricular: qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar. Bueno, pues la fundamentación de la carrera responde a eso, al qué enseñar. Es decir, en el documento de texto les dejo algunas referencias académicas, técnicas muy interesantes, pero aquí lo que resulta relevante es cómo el arquitecto empieza a desarrollar un proyecto constructivo. ¿De dónde parte? Bueno, pues parte de una necesidad, es decir, se fundamenta en hacer algo: construir una casa, construir un edificio, construir una oficina, construir un local de servicios. Lo mismo el diseñador curricular. Cuando partimos de qué es lo que queremos, tenemos que saber y conocer cuál es la necesidad que queremos satisfacer. En nuestro caso, lo que tenemos que entender es que hay necesidades sociales que se deben satisfacer a partir del desarrollo de un perfil profesional que posteriormente resuelva problemas reales de las personas. Por ahí va el sentido. Cuando estamos hablando de la fundamentación de la carrera, tenemos que saber exactamente qué es lo que se va a enseñar. Y la articulación de qué es lo que se va a enseñar es lo que nos dice qué es lo que vamos a satisfacer. Les decía el ejemplo del arquitecto. Bueno, pues si el arquitecto decide que va a hacer una casa habitación, preguntas obligadas: ¿cuántas personas viven? ¿Cuál es el presupuesto? ¿En dónde está ubicada la casa geográficamente? No es lo mismo construir en la costa que en la montaña, que dentro de la ciudad, que en una zona marginal. Esas mismas preguntas que le harían ustedes a su arquitecto son las preguntas que esperan que nosotros, diseñadores curriculares, le resolvamos a una institución. Es decir, si alguien, como seguramente será el caso en el futuro próximo de su desempeño profesional, les pregunta qué carrera debemos abrir en tal o cual institución, la respuesta obligada de ustedes tendría que ser estos cuestionamientos: ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué queremos resolver? ¿Dónde van a trabajar nuestros egresados? ¿Qué es lo que estamos buscando de nuestras y nuestros egresados?
Estamos buscando satisfacer necesidades comerciales, necesidades gubernamentales, buscamos formación profesional en el área de manufactura, buscamos fortalecer relaciones humanas, buscamos enseñar. ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestro diseño curricular? La respuesta a todas estas preguntas, es decir, las investigaciones tan profundas, tan detalladas y tan serias que podamos hacer a este respecto son los que le dan solidez a nuestro diseño curricular. Por lo tanto, es muy importante que echemos mano de diferentes herramientas de la sociología, de la pedagogía, de la psicología, de la investigación social en general, que nos permitan proporcionar la mejor fundamentación para nuestra carrera. Díaz Barriga, una pedagoga investigadora educativa de la mayor relevancia, nos muestra en pasos muy concretos cómo tendríamos que desarrollar nuestro diseño curricular, fundamentándolo en cuatro aspectos, cuatro o cinco aspectos de la realidad. En primer lugar, la realidad social, es decir, en dónde estamos parados. La sesión anterior les hacía alguna referencia sobre la cantidad de abogados que existimos forjados en las aulas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi percepción, y basada ahí en algunos ejercicios de pertinencia y de revisión de los perfiles y del mercado laboral en los que he tenido oportunidad de participar, puedo señalarles que los abogados tenemos un mercado de trabajo muy saturado. La versatilidad de la carrera nos permite desarrollarnos en casi cualquier ámbito del sector público, del sector privado, del sector educativo y comercial. Sin embargo, yo considero que el mercado está saturado y que habría que hacer un ajuste a esa realidad social en donde ser abogados ya no alcanza para satisfacer las necesidades de una profesión. Y aquí me voy a permitir hacer una pequeña nota para comentarles un tema que es muy importante a este respecto. Otro aspecto que Díaz Barriga nos considera las necesidades que tenemos que considerar de manera regional, es decir, vamos a ver qué es posible hacer en nuestra región. Les pongo ejemplos muy claros que les digo de la seriedad, pertinencia, profundidad y responsabilidad con la que desarrollemos nuestro estudio de fundamentación. Vamos a tener carreras que sean un éxito o que no lo sean. Les pongo el ejemplo. En el caso de Toluca, ¿sería factible establecer una carrera relacionada con las ciencias del mar, con las ciencias del agua? Personalmente creo que sí de ciencias del agua, pero no de ciencias del mar, pues por razones obvias. Lo mismo, en la costa de Guerrero no sería factible establecer una de las ingenierías mejor pagadas, que es la ingeniería petroquímica, lo que sí tendría sentido en el lado de Veracruz. Es decir, esta parte a la que nos hemos referido con anterioridad y que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de una fundamentación adecuada es lo que le da el éxito a estas condiciones. Después de que hemos definido qué es lo que vamos a enseñar o qué necesidad es la que vamos a satisfacer, tendríamos que partir a ver qué es lo que tenemos que enseñar. Vamos a enseñar alguna disciplina de la psicología, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las matemáticas, de la física, de la química. Es decir, este ejercicio de buscar una disciplina en torno al cual es posible satisfacer una necesidad es lo que le da fundamentación a nuestra carrera. Y les pongo un ejemplo con el que hemos estado trabajando recurrentemente durante nuestro curso. ¿Qué ha sucedido con el tema de la pandemia de COVID y la educación? Vamos a formar pedagogos para este nuevo modelo sistema educativo. ¿Qué disciplina vamos a tomar? Evidentemente la pedagogía, pero ¿cómo la vamos a complementar? ¿Qué es lo que estamos buscando en lo sucesivo? Bueno, mejores perfiles profesionales, es decir, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad detectada? Pues un modelo educativo que satisfaga la no presencialidad sin demeritar ni la calidad ni la cantidad de contenidos que se tienen que enseñar en un determinado ciclo. ¿Qué sucede? ¿Qué perfil necesitamos? Bueno, pues evidentemente pedagogos, pero yo agregaría una disciplina más, la disciplina de las ciencias de la informática. Es decir, tenemos ahora que ser, además de especialistas en pedagogía, tener las suficientes habilidades de las ciencias de la tecnología para realizar este tipo de contenidos y este tipo de interacción que estamos haciendo. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, que no basta producir el contenido, hay que hacerlo interactivo, hay que hacerlo entretenido, hay que atender a una corriente psicológica que nos permita fortalecer a aquellos que son candidatos al aprendizaje visual y contrarrestar los efectos de quienes manejan un estilo de aprendizaje kinestésico, es decir, aquellos que aprenden haciendo, aquellos que aprenden
en la interacción, se quedan un poco fuera de esto. ¿Cómo convierto este espacio de a veces unidireccionalidad, este espacio de no presencialidad, en algo interactivo para todos los estilos de aprendizaje? Ese es un buen ejercicio. Vamos a ver que después de esto también hay que entrar en cuál es el mercado laboral. A la hora de justificar una carrera tenemos que enfrentarnos a un mercado laboral que nos guste o no. Puede ser una visión muy utilitarista de la educación, pero no podemos perder de vista que la mayor parte de la gente que estudia una carrera lo hace para satisfacer necesidades básicas, siguiendo la pirámide de Maslow, de alimentación, seguridad y aceptación. Es decir, todos trabajamos la mayor parte para satisfacer las necesidades de casa. Quien estudia una carrera lo hace con la expectativa o de satisfacerlas o de mejorar sus condiciones. Es decir, no podemos perder de vista que quien estudia una carrera tiene fundamentalmente la aspiración de conseguir un trabajo que le permita obtener una remuneración para satisfacer sus necesidades. Este ciclo encuentra cuando no hay una fundamentación adecuada, y aquí retomo la nota que tomé hace un momento. Si nosotros generamos una carrera que puede escucharse, perdón por la expresión, rimbombante y muy interesante para los jóvenes, pero esta carrera no cumple con la capacidad de satisfacer las necesidades de mediano y de corto plazo, tenemos un gran problema, porque vamos a enfrentarnos a dos condiciones. En primer lugar, a una insatisfacción social, es decir, vamos a enfrentarnos a que las personas que sufragan muchas veces el gasto educativo, que acaban siendo los papás, las mamás, en fin, una serie de personas que pagan la mayor parte de la escuela de quien se forja en la educación superior, no va a obtener en el corto tiempo la satisfacción de ver a su hija, a su hijo desempeñarse en su profesión. ¿Cuántos profesionistas como ustedes, como yo conocen, que hemos tenido que dedicarnos a diferentes actividades porque no encontramos un trabajo acorde al perfil con el que nos formamos? Eso genera frustración, perdón, insatisfacción social. Pero viene la segunda parte, que es una parte mucho más personal y subjetiva, la frustración. ¿Cuántos de nosotros, incluso a manera de broma, hemos visto algunas interacciones en las redes sociales? Gente que tiene estudios, que se desarrolla durante tanto tiempo, que desarrolla un trabajo intelectual muy interesante. ¿Qué pasa cuando se enfrenta a un mercado laboral que no responde a su expectativa? ¿Cuántas horas de trabajo ustedes mismos le han dedicado a este proceso formativo? Si para nosotros, que estamos del lado de la producción y del lado de la docencia, nos es a veces muy complicado generar suficientes contenidos, yo no me imagino cómo lo desarrollaron ustedes. En la particular experiencia de servidor, pues me he tenido que acostumbrar a ser autodidacta y estudiar los posgrados en línea, como fue el caso de los que yo he desarrollado, pero sí tengo que reconocer que fue un proceso muy complicado y de mucha disciplina. Y después de todo esto, si no hay un mercado laboral que esté dispuesto a pagar por mi conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sigue en este proceso? Es decir, una vez que la persona ha estudiado durante tanto tiempo y no encuentra trabajo, viene este proceso de frustración que además desequilibra de manera muy importante los sistemas educativos porque genera, además de incomodidad, pues cierta desacreditación tanto de la institución como de la carrera. Es decir, pasamos a escuchar aquellos viejos adagios de te conviene estudiar tal cosa porque te vas a hacer rico, no te conviene estudiar tal cosa porque no encuentras trabajo. Y ahí quizá les comparto algunos links interesantes de los mercados laborales que resultan muy importantes para poder determinar la fundamentación de las cargas. ¿Por qué hago especial énfasis en esta condición? Porque sí me parece que es muy importante que ustedes se lleven clara la idea. Si fundamentamos adecuadamente nuestra carrera, es muy probable que logremos tener un desarrollo curricular bastante interesante, bastante flexible, pero que además se vuelva atractivo tanto como para el estudiante como para la institución. Es decir, vamos a acabar teniendo instituciones muy fortalecidas y currículums muy bien desarrollados. Estos ejercicios de identificar el mercado laboral dentro del desarrollo de las actividades del desarrollo curricular se denominan estudios de pertinencia. Es decir, el estudio de pertinencia engloba un análisis tanto de la cantidad de alumnos que pueden ingresar a una carrera, tanto de la cantidad de profesionistas que una vez formados y pasados por el currículum es posible que encuentren empleo y de qué condiciones. A este respecto me gustaría compartirles que los modelos de educación superior más recientes sí desarrollan esencialmente estudios de pertinencia para poder impartir o para poder abrir carreras. Es decir,
Aquí hay dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta y que reflejan lo que sucede en la realidad de la educación superior en nuestro país en muchos sentidos. En primer lugar, si lo que estamos buscando es un currículum o un diseño curricular para una carrera que sea rentable para una institución, creo que no hay mucho problema. Únicamente hay que desarrollar la mitad del estudio de mercado, es decir, la mitad del estudio hacia abajo, es decir, donde nos digan cuántos alumnos están dispuestos a estudiar la carrera que vamos a ofrecer. Les decía, no es el caso de nuestra institución, pero sí se da mucho en el sector privado que se abren enormes campos para la recepción de alumnos por el tema de cuánta matrícula podemos generar con una carrera y consecuentemente cuántas colegiaturas es posible recuperar. Cuando se hace solamente el estudio de esa parte, tenemos carreras que sin denostar y sin hacer juicios sobre la calidad y mucho menos sobre los motivos que llevaron a la apertura de ciertas carreras, les pongo un ejemplo. Una de las carreras más caras de pagar y menos rentables de acuerdo a los estudios de pertinencia es la carrera de psicología en una institución de alto nivel adquisitivo, es decir, le hace TEC de Monterrey, le hace Universidad Iberoamericana, Universidad de Anáhuac, es decir, son instituciones en donde la formación profesional de los psicólogos cuesta mucho dinero y posteriormente no se refleja en una amplitud del mercado laboral. Dicho en otros términos, quien estudia para psicólogo en la Autónoma del Estado de México o en una escuela como la nuestra que está enfocada a cubrir un segmento de mercado determinado, no tiene mejores oportunidades de trabajo que alguien que es egresado de la Ibero, que alguien que es egresado del TEC de Monterrey. Es decir, son carreras muy poco rentables para efectos laborales, pero sí muy rentables para efectos de la institución, es decir, lo que se puede recuperar de colegiaturas, porque el mercado de personas que está decidido a estudiar psicología abarca todos los segmentos económicos, desde alguien que lo ve como una aspiración para el desarrollo de su actividad profesional, como alguien que cumple la expectativa familiar de tener una carrera aún incluso sin tener necesidad. Es decir, todos los que estudian psicología llevan un proceso formativo muy similar, sin embargo, la carrera es muy cara si se paga en una escuela particular de alto nivel en comparación con lo que se paga en una escuela pública o una escuela de segmento como la nuestra, y el mercado laboral es exactamente el mismo. Es decir, nadie reconoce una diferencia sustancial entre un psicólogo egresado del TEC de Monterrey y alguien egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ese es un problema muy importante que tiene que ver con que seamos capaces de hacer la pertinencia. Sin embargo, esas carreras no las cierran las instituciones que las ofrecen porque su mercado es muy alto, no su mercado laboral, pero sí su mercado de alumnos. Por el otro lado, tenemos a las instituciones de gobierno que estamos obligados a aprovechar, obligados a aprovechar de manera muy importante el recurso y hacer eficiente el destino de cada peso. Entonces gastamos en abrir carreras que no resultan muy atractivas para los jóvenes, pero que sí resultan potencialmente interesantes para el mercado laboral. Es decir, abrimos carreras como las ingenierías mecatrónicas, mecánicas, electrónicas, electromecánicas, incluso petroquímicas en algunas instituciones, que representan un gasto público importante. Mantener un laboratorio de ingeniería es muy caro. Sin embargo, las instituciones de gobierno no esperan negocio, es decir, no esperan retroalimentación. Lo que tienen en su mente es el mercado laboral que satisfacen. Es decir, hablamos de que un alumno egresado de la ingeniería petroquímica de una universidad tecnológica va a terminar siendo un activo importante de Pemex o de alguna subsidiaria o de alguna prestadora de servicios de Pemex que va a pagar altos niveles de impuestos. Es decir, un egresado de ingeniería petroquímica de una escuela pública va a acabar percibiendo un sueldo de 80,000 pesos al mes, pagando el 30% de ISR, con lo que en el corto tiempo va a acabar pagando con su trabajo y sus impuestos aquello que se invirtió públicamente en su educación, lo que no va a suceder con alguien que estudió una carrera de un perfil mucho más discreto en una institución privada. Es decir, nunca van a facturar por honorarios un psicólogo 80,000 pesos aunque haya egresado del TEC de Monterrey, pero sí lo va a hacer un ingeniero en metalurgia que se vaya a trabajar a Grupo México y que termine con un puesto mediano de 80,000 90,000 pesos. ¿Y por qué digo un puesto mediano? Pues porque evidentemente los altos puestos en esos niveles de ingenierías tan especializados como la metalurgia, la petroquímica, la aeroespacial, incluso la propia aeronáutica,
un sueldo interesante, pues ronda más o menos los 150,000 pesos y no está distante de ser alcanzado por un egresado de una ingeniería en escuela pública. Entonces, estos estudios, como ven, de la profundidad que esto se pueda desarrollar, dependen mucho el éxito de la carrera y por consecuencia evitar estas dos condiciones que les decía, la frustración personal y la insatisfacción social. Para mí es determinante que ustedes a la hora de desarrollar un modelo curricular tengan en cuenta estas condiciones. Pasando a la parte 2 de nuestro video de esta semana, es muy importante entender qué es el perfil profesional. Se habla mucho de lo que es el perfil profesional y regresando al ejercicio de nuestra carrera de obstáculos que representa el currículum, yo asemejaría esto, qué tipo de atletas ocupamos para desarrollar determinadas actividades dentro de este circuito de resistencia o de diversas pruebas de campo traviesa que hemos desarrollado. Si yo estoy desarrollando un currículum que se asemeje a esta pista de obstáculos en donde hay agua, en donde hay obstáculos de altura que librar, en donde hay además una poza sobre la que tienen que nadar, una serie de cosas. Imagínense que el perfil que yo escojo de deportistas para recorrer ese circuito sea de deportistas de halterofilia, es decir, de pesistas. Les va a costar mucho trabajo, no lo van a lograr. Pero si por el otro lado pongo a especialistas de CrossFit, especialistas del atletismo, es muy probable que lo logren. Imagínense que podemos hacer salto de garrocha a deportistas de básquetbol. Es muy complejo el salto de garrocha, depende, bueno, requiere ciertas habilidades que las personas de menor corpulencia pueden desarrollar con mejor posibilidad de éxito. A eso me refiero. Definir el perfil profesional es como definir el tipo de deportista que quiero meter a una competencia. Si asemejamos el currículum con una competencia, ¿a quién está dirigido nuestro currículum? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces podemos entender que lo que es el perfil profesional es el conjunto de habilidades, actitudes, aptitudes y capacidades que una persona tiene para poder culminar con expectativa de éxito su proceso formativo. Es decir, y aquí lo bajo a lo más básico. Si a mí me da miedo la sangre, no voy a estudiar veterinaria. Si a mí me da miedo y tengo problemas con lograr empatía con el dolor humano, no me voy a volver psicólogo. Si a mí me da pánico hablar en público, no me voy a volver licenciado en comunicación. Es decir, cosas tan básicas como eso son las que están definidas en el perfil profesional y que muchas veces damos por hecho, pero que los diseñadores curriculares, de tanto que lo vemos, lo obviamos. Pero eso no quiere decir que es el camino. En el documento de texto les dejo asuntos interesantes sobre el perfil profesional y cómo se logran. Podríamos concluir que un perfil profesional es, les digo, este conjunto de habilidades, aptitudes, valores y capacidades que se pueden fortalecer o que se pueden explotar a través del proceso de formación. También hay que ser muy conscientes y señalar que muy difícilmente lograremos desarrollar habilidades desde cero durante un proceso formativo. Es decir, la mayor parte y el mayor éxito del diseño curricular está en potenciar aquellas habilidades naturales que la persona tiene para poder obtener un proceso formativo relativamente exitoso. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También en el documento de texto, para seguir trabajando con esto, les señalo la diferencia entre profesional y profesionista, que me parece muy interesante, y creo que a quienes se pasen por el proceso de formación como el que nosotros estamos teniendo, deberíamos ser especialistas en distinguir que no es un sinónimo profesional de profesionista, y eso me parece muy importante. Regresando un poco al tema de perfil profesional, porque lo veo en el documento de texto que les he compartido, un perfil del egresado, es decir, recorriendo una vez que alguien tomó el proceso formativo, cómo sale. Es decir, alguien que tiene empatía por cuidar la salud y proteger a las personas, si lo meto a un proceso de formación o lo someto a un proceso de formación mediante un currículum que me genere un médico, ¿qué tiene que saber hacer? Quizá la empatía no baste. La empatía tendrá que ser complementada con otras cosas y a esto voy. De acuerdo a algunos de los autores que les estoy señalando en el documento de esta semana, la especificación de las áreas generales de conocimiento de las cuales debo tener dominio es parte del perfil profesional. Es decir, un médico egresado de la licenciatura en medicina de la universidad, del Instituto Universitario del Estado de México debe ser capaz de dominar las áreas totales de farmacología, biomédica, biología y sanidad.
Después de eso va un poco más adelante. Un perfil profesional completo además describe las tareas, actividades y acciones que debe realizar. Es decir, en materia de salud pública, el licenciado en medicina egresado del Instituto Universitario del Estado de México es capaz de desarrollar planes y programas de prevención comunitaria enfocados en la recuperación de la salud. Estamos generando frases completas que el perfil nos tiene que dar. ¿Y qué destrezas tiene que desarrollar? Además, es capaz de incorporar estudios de base de datos mediante el procesamiento, utilizando herramientas informáticas adecuadas para facilitar la toma de decisiones. Es decir, hemos descrito 4 cosas que tienen que estar contenidas en el perfil profesional, repasándolas porque me parece que son muy importantes. ¿Qué debe saber el profesionista? ¿Qué sabe hacer con lo que sabe? Es decir, no es solamente el conocimiento intelectual, sino lo que es capaz de hacer. Qué empatía o qué función social tiene que realizar, pero además cómo lo va a realizar. Estas 4 cosas constituyen los elementos determinantes del perfil profesional. En el documento de texto que les estoy señalando viene un diagrama de estrella muy simple que les da cuenta de cómo se tienen que desarrollar estas condiciones. Y vamos a la última parte de este bloque en cuanto señalamos cómo evaluamos el perfil profesional. Si regresamos al origen y vemos esas 4 cosas que estábamos pidiendo, un licenciado en pedagogía debe saber enseñar. ¿Cómo debe saber enseñar? Bueno, pues ahora los nuevos paradigmas nos obligan a que sea capaz de desarrollar planes y programas de estudio adecuados para todos los niveles. ¿Cómo? Comprendiendo las necesidades específicas del sector en el que se enfoca. Por ejemplo, un licenciado en educación especial, un especialista en educación indígena, tiene que saber hacer ciertas cosas. ¿Con qué destrezas? Siendo capaz de dirigir, construir entornos de aprendizaje, dirigir instituciones, o pararse frente al grupo, desarrollando estrategias didácticas concretas para sumar conocimiento a cada uno de los alumnos. Estas cosas que acabo de decir que podrían constituir el perfil profesional de un especialista de la pedagogía, es muy importante que las conozcamos, porque después tendremos que evaluar qué de esas cosas que saben siguen siendo útiles al cabo del tiempo. Por ejemplo, hoy les decía, con este ejercicio de virtualidad que vivimos, es muy importante que a estas destrezas que tiene que desarrollar el profesionista sumemos las habilidades informáticas. Puedo ser muy bueno dando clase, pero si no soy capaz hoy de documentarlo mediante una herramienta electrónica como lo que estamos haciendo ahora, ya no sirve de nada. Es momento de evaluar. ¿Por eso hay que desechar al maestro? Yo creo que no. Aquí es donde entran los procesos de formación y recordar que la evaluación del currículum y en general la evaluación dentro de materia educativa tiene por objetivo la mejora continua de los procedimientos. Si en algo las disciplinas nos han mostrado que no van a cambiar, es en materia de educación. Es decir, nada se puede desechar, los principios básicos permanecen, pero lo que es importante es la última parte del perfil. ¿Qué habilidades y destrezas tengo que mejorar, tengo que desarrollar o tengo que eliminar porque ya no me sirven para lograr seguir transmitiendo conocimiento, que es la finalidad de todos los procesos educativos? Pues a manera de conclusión, lo descrito viene perfectamente detallado en su documento de esta semana y pedirles que lo revisen con calma y que a la hora de hacer su mapa mental, quizá esta sesión les sirva para desarrollar los 4 o 5 pasos que son indispensables y que además están contenidos en la parte final de su documento. Si alguien de ustedes quiere respaldar su mapa mental con alguna otra información, desde luego es bienvenido, y si quieren anexar un documento de texto, reiterarles la petición de que puedan hacerlo a través del PDF y que tanto su mapa como la explicación de su mapa, si lo consideran que me ayudaría mucho para interpretar su esquema de pensamiento, lo pueden desarrollar todo integrado en un solo documento PDF que me permita hacer más eficiente su evaluación. Pues por esta sesión es todo, les agradezco y reconozco su trabajo y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias.